buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes, desde mi canal Economía y Finanzas. Espero que se encuentren muy bien y estén listos para adquirir nuevos conocimientos en este campo tan importante. Hoy hablaremos de la vida de Andrew Carnegie. Comencemos. Andrew Carnegie fue un empresario e industrialista escocés-estadounidense, nacido el 25 de noviembre de 1835 en Dunfermline, Escocia, y fallecido el 11 de agosto de 1919 en Lenox, Massachusetts, Estados Unidos. Es reconocido como uno de los líderes más influyentes de la industria del acero y un destacado filántropo. Carnegie nació en una familia humilde en Escocia donde su padre, que era tejedor, tenía problemas económicos, y su madre ayudó a sacar a la familia adelante, ayudando a su hermano, que era zapatero, y vendiendo carne en su tienda de dulces. Llegaron a tener que pedir dinero prestado para poder llegar a fin de mes. La familia decide emigrar a Estados Unidos en 1848 en busca de mejores oportunidades. Comenzó su carrera trabajando en una fábrica de algodón y luego en el sector ferroviario, donde adquirió experiencia en la gestión y la organización. Pronto se dio cuenta del potencial del acero y sus aplicaciones en la creciente infraestructura de Estados Unidos. Carnegie tenía pasión por la lectura, y esta y su educación fueron favorecidas por la presencia del coronel James Anderson, quien tenía una biblioteca particular, y todos los sábados por la mañana abría sus puertas a los niños obreros. Tuvo su primer trabajo a los 13 años en 1847, cambiando carretes de hilo. En 1851, Carnegie trabajó como telegrafista en la oficina de Pittsburgh de la Ohio Telegraph Company. En 1853, la empresa Pennsylvania Railroad Company lo contrató como secretario y telegrafista. En 1855, Carnegie invierte en una empresa llamada Adam Express. Con el dinero que iba acumulando, invertía en empresas ligadas a la industria del ferrocarril. A mediados de la década de 1850, Carnegie comenzó a invertir en el mercado de valores y a participar en la compra y venta de bonos y acciones. Esta actividad le permitió acumular una considerable riqueza y establecer contactos en el mundo empresarial. En 1864, Carnegie invirtió $40,000 en la granja Storey de Oil Creek, de Pensilvania, logrando buenos dividendos en efectivo. En 1865, fundó la Keystone Bridge Company, una empresa dedicada a la construcción de puentes de hierro y acero. Esta empresa fue un gran éxito y permitió a Carnegie expandir su presencia en la industria del acero. En 1875, Carnegie fundó la Carnegie Steel Company en Pittsburgh, Pensilvania, y se convirtió en un pionero de la producción de acero en masa. Aprovechando tecnologías innovadoras y técnicas eficientes, Carnegie logró reducir los costos de producción y aumentar la productividad de su empresa. Su compañía creció rápidamente y se convirtió en uno de los principales actores de la industria del acero en Estados Unidos. Luego vende esta empresa en el año 1901 a J.P. Morgan, quien la convierte en la US Steel. Se le reprocha su enfoque agresivo en la industria del acero y las prácticas laborales controvertidas que empleaba en sus fábricas. Carnegie era conocido por utilizar tácticas antisindicales y emplear prácticas laborales duras en sus fábricas de acero. Frecuentemente se enfrentaba a huelgas y conflictos laborales, y se le acusa de tratar a los trabajadores de manera injusta y de pagarles salarios bajos, en comparación con las ganancias que obtenía. Se le acusa de romper huelgas violentamente. Durante la huelga de Homestead de 1892, en la fábrica de acero de Carnegie en Homestead, Pensilvania, hubo un conflicto violento entre los trabajadores y los agentes de seguridad contratados por la empresa. El enfrentamiento dejó varios muertos y heridos, y se considera uno de los episodios más oscuros en la historia laboral de Estados Unidos. Se le critica por la forma en que acumuló su riqueza y se benefició de la explotación de los trabajadores, mientras que él mismo se presentaba como un defensor de la filantropía. Carnegie también fue parte de la consolidación de la industria del acero en Estados Unidos, y se le atribuye la creación de un monopolio en el sector. Su empresa, la Carnegie Steel Company, controlaba gran parte de la producción de acero en el país, lo que le permitía establecer precios y condiciones en detrimento de la competencia. Sin embargo, a medida que acumulaba una gran fortuna, Carnegie desarrolló una filosofía de responsabilidad social y filantropía.
Creía firmemente que los ricos tenían la obligación de utilizar su riqueza para el bienestar de la sociedad. Durante su vida, Carnegie donó gran parte de su fortuna a diversas causas benéficas, fundamentalmente, en los campos de la educación, la investigación científica y la promoción de la paz. Una de las donaciones más destacadas de Carnegie fue para la construcción de bibliotecas públicas en todo Estados Unidos y otros países. Estas bibliotecas, conocidas como las Bibliotecas Carnegie, brindaron acceso gratuito a la educación y la cultura a comunidades de todo el mundo. Además de las bibliotecas, Carnegie también apoyó la creación de instituciones educativas, como la Carnegie Mellon University en Pittsburgh. El legado de Andrew Carnegie trasciende su éxito empresarial y se centra en su filantropía y su visión de una sociedad más justa y equitativa. Su enfoque en la educación como herramienta de empoderamiento y su creencia en la responsabilidad de los ricos de devolver a la sociedad continúan siendo inspiradores en la actualidad. Carnegie dejó un impacto duradero y su nombre se asocia con la generosidad y el compromiso social. Durante sus últimos 18 años ha donado casi el 90% de su fortuna. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones, dando like y compartiendo con amigos y familiares, para que puedan beneficiarse de nuestra información económica y de nuestros consejos financieros. Que tengas un excelente día, y nos vemos en el próximo vídeo.